Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre este estudio de la apostasía que estamos haciendo, ya por la parte 12, estamos a punto de acabar. Hoy vamos a seguir con Pablo, pero vamos a terminar hoy con las menciones de Pablo de este tipo de apostasía que puede ocurrir en cristianos, ¿vale? Ya hicimos dos la semana pasada, que las hicimos de una manera bastante profunda y hoy vamos a centrarnos en otros tipos de ocasiones donde Pablo habla de este tipo de apostasía, pero lo vamos a hacer un poco más rápido para acelerar un poco el estudio, ¿vale? Así que vamos a empezar hoy con el caso de 2 de Timoteo 2, 11 al 18. En el segundo capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, vemos cómo Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce y sea valiente, versículo 1, como siempre vamos a hacer, a ver un poco el contexto, ¿no? Y cómo éste debía encargar a hombres fieles para enseñar, versículo 2, nombra lo importante también de la involucración en el ministerio, versículo 2 al 6, como podéis ver en pantalla, y de las penalidades que sufre como siervo de Jesús en el versículo 8 al 9. Después de esto, vemos como dice en el versículo 10 lo siguiente: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Primeramente vemos la palabra escogidos, ¿no? Esta palabra ekletos en griego, ¿no? Que hace que nos ubiquemos en qué tipo de personas Pablo está aquí ahora hablando. En este sentido, pues evidentemente se habla de estas personas que son salvas, ¿vale? Una pequeña nota. En este sentido, Pablo está hablando de la futura salvación esperada a los que están en Cristo. Es por esta razón que menciona con gloria eterna, algo que vemos, por ejemplo, en diversas partes de este tipo de expresión de Pablo, ¿no? Como por ejemplo en 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14, Romanos 5, 1 al 2, 8, 21 al 25, esta glorificación futura que esperamos, ¿no? Junto con la idea de este sufrimiento como vía de esta gloria eterna que vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 4, 17. Lo digo por lo del amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación. Está hablando como este acto futuro de la gloria eterna que vamos a tener, que vamos a poder experimentar como cristianos, ¿vale? Importante para comprender en contexto qué significa este versículo, específicamente para las personas que interesen ese tipo de cosas y de temas de los escogidos, etcétera. Bien, después de esto, de mencionar todo esto, ¿no? Estas palabras, esta introducción a Timoteo, etcétera, Pablo dice las siguientes palabras en el versículo 11 al 13 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aparte de la posibilidad que estas palabras mencionadas por Pablo perteneciesen a un himno cristiano primitivo, como mucha gente piensa, ¿no? Y de la manera en la que abre esta sección con lo de palabra fiel es esta, ¿no? Que se puede ver en otros lugares junto con sus ramificaciones en cuanto a menciones importantes o puntos doctrinales importantes que él quiere expresar, como por ejemplo en 1 Timoteo 1:15, 3:1, 4:9 y Tito 3:8, podéis buscarlo tranquilamente en vuestra casa si queréis. Se puede apreciar las implicaciones de lo que está aquí diciendo Pablo. Como se ha mencionado al principio, en esta sección se habla de personas que son salvas, estos escogidos, ¿no? Pero cómo la fe o la carencia de esta en estas personas tiene consecuencias en cuanto a su relación con Cristo, ¿vale? En lo que hemos visto, ¿no? Viviremos con Él, si sufrimos, reinaremos, etc. Hay consecuencias, pero también hay consecuencias al negarle. Por ejemplo, en el versículo 11 se ve como si mueren con Cristo, entonces vivirán con Él. En este sentido se ve la recompensa, entre comillas, evidentemente, que tienen al morir con Cristo, ¿no? En el versículo siguiente, si sufrimos también reinaremos con él, enfatiza cómo el sufrimiento es parte de la vida cristiana y recuerda a la importancia del permanecer en la prueba, como vemos por ejemplo en la parábola del sembrador, ¿no? Sin embargo, después de esto dice una cosa muy importante y que recuerda las palabras de Jesús cuando dice: si le negáremos, él también nos negará. En Mateo 10:33, Jesús dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las palabras de Pablo tienen, por lo tanto, este tipo de ramificaciones soteriológicas. Recordemos que la manera de hablar de Pablo en primera persona del plural nos indica que se refiere a estas personas que están en el cuerpo de Cristo, en las cuales Pablo se incluye a sí mismo, como podemos ver en la manera de expresarse que él tiene, ¿no? Como expresa Marvin Richardson, la traducción es mía, el significado de la última cláusula es: no nos reconocerá como suyos, como por ejemplo lo he visto en Lucas 9:26 o en Mateo 10:33.
Aquí podemos ver una comparación entre las palabras de Pablo en 2 Timoteo 2:12 con las palabras de Jesús en Lucas 9:26 y en Mateo 10:33 para que podáis verlo, parar la pantalla y leerlo con tranquilidad y ver las similitudes y las implicaciones que esto tienen. Evidentemente, implicaciones soteriológicas de salvación de las personas, ¿no? Algunos podrían decir, por ejemplo, que las palabras de Jesús, aunque sí que son soterológicas, se podría argumentar que se trata de una generalidad para personas que no están regeneradas, ¿vale? Podrían decir que estas palabras de Jesús implican que él negará a las personas que le niegan, gente del mundo, por ejemplo, pero no personas que han sido regeneradas. Sin embargo, en 2 Timoteo 2:12 vemos cómo Pablo aplica estas palabras a personas que sí lo están, por lo tanto, dando a entender este tipo de apostasía cometida al negar a Cristo, ¿vale? Las implicaciones que tiene el negar a Cristo, que sabemos que son estas implicaciones de hacerlo a voluntad, etcétera, como ya hemos explicado con mucho detenimiento en este estudio. Ahora bien, algunos abogan que en el versículo 13, donde dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, implica que las personas, aunque sean infieles a Cristo y le nieguen, entonces Jesús será fiel a su promesa y les salvará. Sin embargo, este tipo de interpretación tiene unos problemas que son difíciles de reconciliar. Por ejemplo, de ser así, como lo interpretan los de salvos siempre salvos, entonces Pablo estaría contradiciendo sus palabras anteriores cuando dice, si le negaremos, él también nos negará. Con esto Pablo también de alguna manera estaría contradiciendo las palabras de Jesús. En otras palabras, Pablo hubiera utilizado las palabras de Jesús, que contextualmente no se sabe si son generales o de personas que han sido salvas, él mismo las aplica ahora a creyentes en esta carta de Timoteo, solo para contradecirlas, después diciendo que si negamos a Jesús, que implica infidelidad, Jesús nos negará para luego no negarnos, pues permanece fiel. ¿Entendéis un poco la difícil reconciliación y la contradicción de palabras que esto incurriría, ¿no? Y con esto, evidentemente, grandes problemas interpretativos. La interpretación, por lo tanto, más probable de las palabras de Pablo es que está hablando de la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra. En este caso, en cómo Jesús mantiene su palabra. Él es fiel a lo que él ha dicho. Y si dice que si le negamos, él nos va a negar, por lo tanto, él será fiel a su palabra. Como expresa John Stott, la traducción es mía, si lo negamos y si somos infieles son paralelos, lo que requiere que Él nos negará y Él permanece fiel también sean paralelos. En este caso, su fidelidad, cuando seamos infieles, será fidelidad a sus advertencias. Como dice William Hendrickson, la fidelidad de su parte significa cumplir sus amenazas así como sus promesas. Así que nos negará, como afirma el epigrama anterior. De hecho, si no nos negara, en fidelidad a sus claras advertencias, entonces se negaría a sí mismo. Pero una cosa es segura acerca de Dios más allá de cualquier duda o incertidumbre, y es que Él no puede negarse a sí mismo. Y estas palabras son un poco similares a lo que dice Craig Kinner en su comentario del contexto cultural de la Biblia, cuando dice, aunque el carácter de Dios es inmutable, su trato con la gente depende de cómo le respondan a Él. Segunda de Crónicas 15:2, Salmos 18, 25 al 27. La fidelidad de Dios a su pacto no queda suspendida por la violación a ese pacto por parte de los infieles, pero los individuos que violan su pacto no son salvos. Y habla del comentario de Romanos 3:3 al respecto. Y para finalizar, pues Marvin Richardson dice lo siguiente, traducción es mía, fiel a su propia naturaleza, carácter justo y requisitos, según los cuales no puede aceptar como fiel a quien le ha sido infiel. Hacer esto sería negarse a sí mismo. Como podéis ver, estos comentaristas pues tienen esta misma opinión de que Dios no se puede negar a sí mismo y como es fiel a su palabra y lo que va a hacer, pues lo va evidentemente a hacer. Por lo tanto, como se pueden apreciar en estas palabras de Pablo, en esta sección de 2 de Timoteo, existe la posibilidad de la apostasía por personas regeneradas que niegan a Cristo. Es por esta razón que Pablo expresa este tipo de advertencias con el fin de que las personas que estén en el cuerpo de Cristo comprendan las consecuencias fatales de abandonar la fe al negar a Cristo. Es por esta razón que en sus palabras finales en esta carta dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Importantísimas estas palabras, como al final él se ha mantenido. De aquí este tipo de advertencias de lo que pasará si una persona niega a Cristo. Recordemos, negar a Cristo no significa que un día peque una persona o etcétera. Lo que significa esta manera, esta actitud de serles infiel a Jesús, sea de una manera de abandonar la fe en Cristo
y apostatar de esta manera, o sea, de una permanencia en la infidelidad a Cristo, como hemos visto en otras ocasiones. Y con eso terminamos esta parte de 2 Timoteo. Vamos a pasar al siguiente, que es el caso de 1 de Tesalonicenses 3:5. Aquí vamos a ver otro tipo de advertencia o de argumento por parte de Pablo por el cual explica la posibilidad de la apostasía. Esta carta de 1 de Tesalonicenses está escrita a personas que forman parte del cuerpo de Cristo. En la introducción de la carta, Pablo dice lo siguiente, como podéis ver en pantalla. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De hecho, aparte de Pablo dar gracias a Dios por todos ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones, en el versículo 2, en el versículo 3 Pablo habla de la obra de su fe y del trabajo de su amor y su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Atributos evidentemente de personas que son regeneradas. En los versículos 4 al 10 se habla de cómo estos son escogidos, versículo 4, de cómo el Evangelio irrumpió en ellos con poder en el Espíritu Santo, con plena certidumbre, versículo 5, importante esta palabra, y cómo los de Tesalónica fueron imitadores de Pablo y compañía, recibiendo la palabra en medio de tribulación, y cómo fueron ejemplos a todos, versículos 6 y 7, esta tribulación, un tipo de, evidentemente, señal de personas que están en Cristo. En el versículo 8, Pablo expone cómo la fe de ellos se ha extendido por todas partes, muy parecido a lo de Romanos, ¿no? Y cómo eran un ejemplo al convertirse de los ídolos a Dios y a su Hijo. Versículos 9 y 10. Evidentemente, contexto claro de personas que han sido conversas, de personas regeneradas, personas que tienen una fe genuina. Sin embargo, en el versículo 3 del capítulo 5, Pablo dice lo siguiente, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esta expresión de Pablo induce a una posibilidad de que el tentador hubiera afectado esta fe genuina de ellos y por lo tanto el trabajo de Pablo y compañía hubiera sido en vano. La expresión en vano solo es utilizada por Pablo y la podemos ver en otras 3 ocasiones, en 2 Corintios 6:1, Gálatas 2:2 y Filipenses 2:16. Como dice Howard Marshall, traducción mía, habiéndoles enviado a Timoteo, Pablo estaba desesperadamente preocupado por saber si estaban manteniendo su fe. Era posible que Satanás los hubiera tentado a tal punto que la iglesia había sido destruida y todo el trabajo que se había hecho en ella había sido en vano. Aunque ninguna tentación es grande como para ser irresistible, como dice el mismo Pablo en 1 Corintios 10:13, los creyentes no siempre la resisten con éxito. Creer en el poder de Dios para preservar a su pueblo no salvó a Pablo de preocuparse y orar por ellos. Interesantísimo este comentario. Pablo expresa a los de Tesalónica las dudas que tuvo acerca de la fe de ellos, de tal manera que ésta pudiera haber sido afectada por las tentaciones del enemigo. Es posible que la preocupación de Pablo fuera que tuviera temor de que Satanás estorbara el trabajo de Pablo, la semilla que plantó y que la quitase antes de que tuviera raíces firmes. Palabras que recuerdan a lo que Jesús expresó en la parábola del sembrador con la semilla que cayó entre pedregales que ya vimos hace unas cuantas semanas. Aunque en los versículos siguientes Pablo explica cómo el reporte de Timoteo fue positivo y de cómo la fe de estos era firme, versículo 3 y 9, podéis leerlo, esto no quita el peso a las implicaciones de las palabras de Pablo y la posibilidad de que estas personas regeneradas, evidentemente o contextualmente hablando, hubieran podido hacer que el trabajo de Pablo con ellos hubiera sido en vano, dando a entender que estos hubieran podido sucumbir ante las tentaciones del enemigo y cometido este acto de apostasía. Así que aquí vemos otra vez este tipo de acto de apostasía en las palabras de Pablo como advertencia y por eso envió a Timoteo para que pudiese ver si esa fe seguía siendo mantenida. Vamos a pasar ahora al siguiente caso, que es en el caso de 1 Corintios 9:27. En este caso de posibilidad de apostasía lo vamos a ver curiosamente aplicado a sí mismo. Esto lo vemos en el 9:27 cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por falta de tiempo no vamos a entrar en el trasfondo de lo que viene diciendo anteriormente, donde defiende su apostolado y hace esta comparación posiblemente con los juegos istmicos grecorromanos. Todo esto lo podéis observar viendo los versículos y capítulos anteriores. Sin embargo, algo que hace falta mencionar es el tipo de lenguaje que utiliza. La palabra que Pablo utiliza cuando dice eliminado es adokimos, que implica no probado, no válido, vil, rechazable, reprobable, inútil.
para Marvin Richardson, por ejemplo, tiene las mismas ramificaciones que en Romanos 1:28. Esto es el rechazo con sentido de ser indigno del premio. Pablo hace uso mayoritario de esta palabra al mencionar las 6 de las 7 ocasiones que aparece en la Biblia. Es interesante el uso que hace de esta palabra en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5 al 6, cuando dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ahí veis la palabra reprobados abajo, es la palabra adokimos en griego, ¿vale? Como se puede ver, este término se utiliza con implicaciones de que Cristo no esté en ellos. Si Jesucristo está en vosotros, y examinaos si estáis en la fe. Sí que se puede equiparar esta palabra reprobación, esta palabra en griego adokimos, como esta separación con Cristo. Existe esta posibilidad, por lo tanto, de ser eliminado, porque Pablo se lo escribe en la primera carta. Y en esta segunda carta que escribe a los Corintios, pues puede parecer que esta expresión implicase lo mismo. Si en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios con esta expresión es claramente para expresar una separación con Cristo, esta misma idea debería de darse a entender también en la primera carta, ¿vale? Esto es una suposición lógica, ¿no? Ahora bien, en 2 Corintios 13:7, Pablo vuelve a mencionar la palabra adokimos cuando dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Aquí ves la palabra adokimos también, en este versículo 7 del capítulo 13, justo el versículo después de lo que estamos viendo ahora, en esta segunda carta de Corintios. En este sentido, ¿cómo se puede ver? La intención de Pablo es decir que su intención para con los de Corinto es que hagan lo bueno, aunque para ellos él mismo parezca ser como un reprobado, ¿vale? En ningún lugar se dice que él sea un reprobado, sino que parezca como un reprobado. Es parecido a lo que dijo en Romanos 9 cuando dijo: ¿por qué desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? Él no era anatema, pero es una forma, una expresión que él hace, ¿vale? Otros lugares donde Pablo utiliza esta palabra de reprobado o adokimos en griego, por ejemplo, en Romanos 1:28, con relación a la mente reprobada de los incrédulos, a los que Dios les entregó al pecado. Sin embargo, en 2 Timoteo 3, donde Pablo habla de los posteros tiempos y cómo vendrán hombres blasfemos, ingratos, impíos, versículos 2 al 5, a esto los compara con Janes y Jambres, los cuales resistieron a Moisés, y dice que estas personas a las que se refiere en su carta a Timoteo son personas que resisten a la verdad, corruptos de entendimientos y réprobos, la misma palabra, adokimos, en cuanto a la fe. Ahí lo podéis ver cuando dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Se puede observar la conexión de los réprobos con la falta de fe o que se oponen a la fe, aunque en ningún momento se hace énfasis en si estas personas fueron salvas previamente o no, también hay que reconocer esto. Lo que sí que se puede apreciar es que adokimos, esta palabra réprobos, está unido una vez más a la falta de fe. Es por esto que la siguiente mención que vemos por Pablo es en Tito 1:16, cuando dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En este caso, Pablo utiliza esta palabra con relación a falsos maestros, posiblemente en la iglesia, que profesaban conocer a Dios, pero que son réprobos en cuanto a toda buena obra. Este tipo de obras serían aquellas que son hechas por las manos o actos de individuos que son aceptos a Dios, estas obras preparadas también de antemano por parte del Señor, ¿no? Este tipo de acciones que tenemos como cristianos que reflejan el amor y la voluntad de Dios. Volviendo al versículo 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pues algunos abogan que aquí Pablo se refiere a que no va a cometer este acto de apostasía, sino que se trata más bien de este tipo de descalificación de unos juegos y por lo tanto con ramificaciones de sufrir pérdidas al no satisfacer su llamado de parte divino. En este sentido se entendería como, por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios 3:15, cuando dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, desde este punto de vista, desde este punto interpretativo, aquí Pablo, en 1 Corintios 9:27, diría que sufrirá pérdidas en cuanto a su carrera, en este caso su llamado, pero esto no afectaría su condición de atleta.
en este caso de cristiano, de persona salva. Aunque esta interpretación podría ser una posibilidad, y no negamos que en 1 Corintios 3:15 así lo es, en este caso de 1 Corintios 9 existen otros tipos de nociones que dejan esta interpretación un poco de lado, ¿vale? Evidentemente en 1 Corintios 3:15 sí que lo es así, pero aquí no parece, principalmente por la palabra utilizada por Pablo como eliminado, y los otros usos de Pablo de esta palabra en contextos donde se puede observar como la fe o la falta de ella o el acto de apostasía, y la condición de las personas no salvas está siempre en mente, ¿vale? Cuando se habla de réprobos es en cuanto a la fe, en cuanto a las obras de las personas, este tipo de obras que vienen por parte de las personas que son regeneradas o personas que no son salvas de por sí, personas carnales. Aparte de esto, por ejemplo, Pablo, en lo que para muchos es su última epístola, también hace uso de términos atléticos cuando dice en 2 de Timoteo 4:7, como ya hemos visto antes: he peleado la buena batalla, también términos de guerra o bélicos, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Algo también que vemos, por ejemplo, en Filipenses 3:12 al 14, cuando dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como se puede apreciar en este caso, acabar la carrera, por lo tanto, podría implicar guardar la fe. El hecho de pelear la batalla y guardar la fe indica que pudo no haber peleado la batalla ni guardar la fe, algo interesante que tenemos que tener en cuenta, porque este versículo también es importante y podría ser aquí añadido como uno más para sustanciar este tipo de posibilidad de apostasía que Pablo defiende. Por lo tanto, no sería descabellado interpretar que cuando habla de ser eliminado implique el no guardar la fe, que como hemos visto antes, esta palabra que utiliza como reprobado o adoquimos en griego tiene también esas implicaciones de no guardar o permanecer en la fe, o de la situación espiritual de falsos maestros o de incrédulos, por ejemplo. Sé que yo creo que en este caso también vemos otra posibilidad de apostasía y que Pablo advierte de su misma o su propia persona, ¿vale? Contextualmente tiene el más sentido aquí. Ha habido algunos versículos que algunas personas utilizan como posibles casos de apostasía que no hemos querido añadir porque pensamos que hay también interpretaciones que podrían anular este tipo de posibilidad. Así que estamos poniendo aquí los que son más claros. Vamos a pasar ahora al siguiente, 1 Timoteo 19 al 20. Otro ejemplo de cómo aquí Pablo habla de este tipo de acto de apostasía lo vemos en sus palabras en Timoteo, cuando le habla sobre Himeneo y Alejandro y cómo estos fueron entregados por Pablo a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En 1 Timoteo 1, 19 al 20 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Antes de entrar en el análisis de este versículo, vale la pena recordar cómo en los versículos anteriores Pablo expresa a Timoteo su deseo de que éste se quedase en Éfeso para que guardase la palabra fiel del Señor y se opusiera a falsas doctrinas. Lo podéis ver en pantalla en el versículo 3 al 4. En los versículos 5 al 6 ya vemos una primera advertencia de Pablo cuando dice en el versículo 5, y esto es importante, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En estas palabras de Pablo se pueden observar cómo existe una condición del amor nacido del corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Verdadera fe, corazón limpio, que viene después de ser limpiado por el Espíritu Santo, y este amor que viene del Señor, evidentemente, ¿no? Que está reflejado en nuestros corazones y en nuestras vidas, o que debería de estarlo. Esta condición es claramente la condición de una persona regenerada. Sin embargo, vemos que lo que sigue después, según las mismas palabras de Pablo, es una separación de esta condición cuando dice en los dos siguientes versículos: de las cuales cosas, desviándose algunos, por lo tanto estaban antes ahí, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que en esta sección ya vemos cómo Pablo expresa esta situación espiritual de ciertas personas que se encontraban antes en una situación anterior de ¿qué? De corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, y cómo se apartaron de esto. Este tipo de condición espiritual es evidentemente la condición espiritual de un regenerado. Es muy difícil de refutar lo contrario. Después de esas palabras,
que no implican que esta separación de estas personas sea final, por cierto, también vale la pena reconocerlo, pero sí que habla de personas regeneradas que han ido o que se han apartado. Pablo habla de la importancia de la ley, cómo esta es buena si se utiliza de una manera correcta, lo puedes ver más adelante en los versículos 7 al 11, y posteriormente en los versículos 12 al 17 Pablo recuerda a Timoteo su testimonio, de dónde vino y de la misericordia de Jesús para con él. Es justo después de esto cuando Pablo le da un mandamiento a Timoteo para que se mantenga en la buena milicia conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a él, aferrándose o manteniendo la fe. Estas profecías que, por cierto, no han quedado registradas en la Biblia. Y la buena conciencia. Esto es lo que le insta a Pablo a hacer, ¿no? Manteniéndose, aferrándose a la fe, a la buena conciencia, en comparación con los que desecharon esto como Himeneo o Alejandro. Como se puede ver, Pablo vuelve a utilizar la fe y la buena conciencia como la situación presente de Timoteo, igual que hizo anteriormente con las personas que estaban en esta situación y la abandonaron. Aquí podéis ver una comparación de los dos versículos en 1 Timoteo 5 y 6 y en 1 Timoteo 1 y 19. Vemos este mandamiento, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de estas personas que luego se apartaron y como le dice a Timoteo, que se tiene que mantener en esta fe, que evidentemente es una fe no fingida, y la buena conciencia, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y como algunos la han desechado, como podéis ver en las dos ocasiones que Pablo menciona aquí a Timoteo. ¿Vale? Interesantísimo esta mención y lo que implica la situación espiritual en la que estaban algunos y en la que ya no están porque lo han dejado, mientras que otros estaban y permanecen, que es lo que le dice Pablo o lo que le insta Pablo a Timoteo en este lugar, ¿no? En este sentido se puede apreciar las palabras de Pablo al expresar que tanto Himeneo y Alejandro desecharon, ¿vale?, esta situación de mantener la fe y la buena conciencia. Estos últimos mencionados desecharon la fe y la buena conciencia utilizando una palabra náutica para demostrar lo grave de lo que hicieron al decir naufragaron en cuanto a la fe, insinuando una vez más que estaban en ella anteriormente. Este término naval, el náufrago, como esta manera de decir, completamente lo abandonaron. Como dice Daniel Aritzea, traducción es mía, lo importante es asegurarse de que la traducción aclare el motivo de comparación de la metáfora, a saber, la destrucción del barco comparada con la destrucción de la fe. Entonces uno puede traducir esta cláusula como han dejado de creer en Cristo, así como un barco naufraga contra las rocas. En algunas culturas los traductores pueden tener que dejar de lado la comparación y simplemente decir ya no creen en Cristo o han abandonado completamente a Cristo. Una vez más se puede ver y se puede observar este peso de las palabras de Pablo relacionadas con la posibilidad del acto de apostasía de ciertas personas que antes tenían una condición regenerada. Esto es, una condición de amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. Es por esto, por lo que en el capítulo 4, al versículo 1, Pablo lo vuelve a recalcar cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que creo que queda bastante claro aquí cómo este tipo de acto de apostasía puede ocurrir y aquí vemos cómo Pablo habla de personas que estuvieron en este tipo de estatus espiritual, de buena conciencia, de un corazón limpio y de fe no fingida. Vamos a pasar al siguiente versículo, Colosenses 1, 21 al 23. En Colosenses nos encontramos en otro lugar donde Pablo vuelve a hacer una advertencia a las personas, santos y fieles, que se encontraban en Colosas. Colosenses se trata de una carta escrita a personas evidentemente regeneradas. Pablo expresa su conocimiento acerca de su fe, versículo 4, y de la esperanza que les está guardada en los cielos, pues han escuchado la palabra verdadera del Evangelio, versículo 5. No solo esto, sino que Pablo deja claro que esta palabra lleva fruto que crece también en ellos, o entre ellos, versículo 6. Aparte de las demás claras menciones de Pablo sobre la oración que él tiene por ellos para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría e inteligencia, versículos 9 y 10, y de las virtudes que vienen en consecuencia, versículo 11 al 12, Pablo les dice en los siguientes versículos, en el 21 al 23, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Como se pueden apreciar,
En las palabras iniciales de Pablo, no solamente este grupo de personas a las que se dirige eran regeneradas por el Espíritu Santo, sino que ahora insiste cómo estas personas eran antes extraños y enemigos y cómo estos han sido reconciliados. Después de esto, Pablo expresa una vez más otra advertencia diciendo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, etc. Algunos, por ejemplo, abogan que si en verdad implica que puede ser que estas personas no sean realmente cristianas, y esto es evidentemente por la evidencia abrumadora de las palabras de Pablo y de la condición, ¿no? Primeramente debemos de recordar el contexto de las personas a las que Pablo habla. Acabamos de ver básicamente cómo habla de personas creyentes. Luego, después, en el contexto inmediato de estas palabras, habla de personas que han sido reconciliadas y que eran en otro tiempo diferentes, extraños y enemigos. Por lo tanto, bajo este contexto es virtualmente imposible barajar tal posibilidad. Aparte de esto, es remarcable cómo también Pablo utiliza la palabra permanecer, esta palabra epimeno, que Pablo, por ejemplo, utilizó en Romanos 11, 22 al 23, con relación a los judíos que fueron quitados del buen olivo y como estos, si no permanecen, la misma palabra, epimeno, en incredulidad serán injertados, o cuando les dice a los gentiles en el versículo 22, si permaneces en esa bondad. Este permanecer, la misma palabra, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que vemos este permanecer como algo importante que hay que permanecer. También Pablo vuelve a hacer uso de esta palabra, por ejemplo, en Romanos 6.1, cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Todos creo que sabéis la respuesta, pero vemos aquí este perseveraremos, otra vez aquí puesto esta palabra, este epimeno en griego, ¿no? En las demás menciones que Pablo hace de esta palabra, en 1 Corintios 16, 7 y 8, Gálatas 1.18, Filipenses 1.24 y 1 Timoteo 4.16, siempre tiene esta connotación de permanecer en el lugar en el que se está, o estará en el futuro dependiendo también del contexto. Lo mismo también nos encontramos con la palabra firmes. Esta palabra en griego es hedraios o hedraios, como vosotros pronunciáis griego, que connota esa constancia de personas que están en la fe. En 1 Corintios 15:58, Pablo le vuelve a mencionar cuando dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es estar firmes, es la palabra hedraios que veis, por ejemplo, también aquí en esta sección que estamos viendo aquí en Colosenses. Esta idea aquí Pablo en Colosenses la une al estar sin moverse en la esperanza del evangelio que han oído. Así que este caso de Colosenses nos muestra una vez más cómo existe esta posibilidad de que estas personas regeneradas apostaten y dejen la fe en la que están firmes y por lo tanto se muevan de la esperanza del evangelio. ¿Vale? Yo creo que con esto también queda claro este caso de Colosenses. Vamos a ver ahora más ejemplos de Pablo. Como se ha podido observar en los escritos analizados, para Pablo el acto de apostasía cometido por personas regeneradas se trata de una posibilidad. Es por esta razón que Pablo hace uso de tanto advertencias como de ejemplos de personas que una vez estuvieron en el cuerpo de Cristo, pero que dejaron de formar parte de este cuerpo al abandonar su fe. Como dice Dale Moody en su libro, la traducción es mía, que se dice La palabra de verdad, un resumen de la doctrina cristiana basado en la revelación bíblica, que no sé si estará en español, existen similitudes en cómo se equipara la apostasía en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El mismo ve cómo en las cartas de Pablo se dejan pasar muchas advertencias que, como por ejemplo en Primera y Segunda de Tesalonicenses, se les amonesta a aquellos que son débiles para que estén firmes en la fe para la segunda venida, Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 23. Y como antes de la gran apostasía, existía la posibilidad de que estos fueran engañados por falsos maestros y que esto resultase en que ellos se negaran a obedecer a Pablo. Esto lo podéis ver en 2 de Tesalonicenses 1, 1 al 2 y 3, 14. De hecho, las palabras de Pablo en 1 de Corintios 10, 12, cuando dice: así, el que piense estar firme, mire que no caiga, expresa como Pablo pensaba que los lectores de su carta podrían justamente caer y no ser aprobados, mencionando también 2 Corintios 35 que ya hemos visto. También explica cómo los que se quieren refugiar en las palabras de Pablo en Romanos 8, 39, cuando dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él aboga que estas promesas no se aplican a los que están cortados de Cristo, puesto que antes de esta promesa, el mismo Pablo menciona cómo existe la posibilidad de que algunos vivan conforme a la carne y por lo tanto mueran. Para esto él menciona Romanos 8, 12 al 13, cuando dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Este tipo de advertencias se puede ver en otras cartas de Pablo como en sus cartas escritas en prisión. Por ejemplo, en el caso de Filipenses, se puede observar cómo la confianza de Pablo en quien comenzó el buen trabajo en ellos, en Filipenses 1.6, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, también se contrasta en cómo ellos son llamados a cuidar de su salvación con temor y temblor. Por ejemplo, en Filipenses 2.12, cuando dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La seguridad que tiene Pablo, por lo tanto, está basada en seguir este camino. Por ejemplo, recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 3:12 al 14, otra vez más, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, sin indagar mucho más, creo que hemos podido expandir en el sujeto de la apostasía por parte de Pablo y cómo se trataba de una posibilidad para personas cristianas. El hecho de que se insista fuertemente en este tipo de advertencias por parte del apóstol, donde vemos que él mismo se incluye, es una clara revelación de que este tipo de acto es una posibilidad a la que todos tenemos que prestar atención. Como ya hemos mencionado, esto no significa que no estemos seguros en Cristo, sabemos que nada nos puede separar de su amor, pero esto no significa que no podamos apostatar de la fe y que esto no tenga consecuencias. Las advertencias de Pablo son, por lo tanto, con intenciones de exhortación para que sepamos las consecuencias del apartarnos como las de seguir en la fe en Cristo. Amén. Con esto terminamos el estudio de hoy. La semana que viene empezaremos con Pedro, también muy interesante, y creo que como en 2 o 3 episodios más, pues terminaremos y pasaremos al próximo estudio. Pero nos centramos todavía en este. Como siempre digo, si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de pregunta, me podéis mandar un email, podéis poner también un mensaje o un comentario en este vídeo y yo os responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la semana que viene.